Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Qué alegría poder encontrarnos en este tercer día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes de área, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy damos continuidad a las aportaciones del área de ciencias básicas a cargo de la maestra Irina Lazarevich. La semana pasada nos presentaron 6 trabajos de gran relevancia y esta semana no es la excepción, ya que contaremos con 7 grandes aportaciones con temáticas relacionadas a nutrición y alimentación. Antes de iniciar la presentación de trabajos, les indicaré cuál es la dinámica con la que hemos venido trabajando, la cual consta en que nuestros ponentes cuentan con 10 minutos para presentar su tema y después tendremos 3 minutos para preguntas y respuestas y así con cada uno de los 7 ponentes del día de hoy. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestros invitados para que las puedan responder. Además, nuestros ponentes nos darán sus correos al finalizar su ponencia para que ustedes puedan hacer preguntas más personalizadas por medio del correo electrónico. Por otra parte, a todos nuestros asistentes, les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí vamos a dar inicio con nuestras presentaciones del día de hoy. Y bueno, para poder comenzar con nuestra actividad de hoy, pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Nájera Medina Oralia, quien nos va a hablar sobre el tema alimentación y salud en universitarios de la Ciudad de México en tiempos de COVID-19. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir mi ponencia y no sé si compartir la cámara. Ok. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y me da mucho gusto estar en el cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. Quiero agradecer a los organizadores que nos permitan compartir los trabajos que estamos realizando en los diferentes grupos de investigación. En este caso voy a presentar lo que hemos trabajado en el Laboratorio de Biología Celular e Inmunología a través de una propuesta realizada por la doctora Carmen Paulina Rodríguez López y el doctor Rodrigo Lisiaga, en colaboración con el médico pasante Eric Palma Fierro, la nutrióloga Joali Gómez Cruz y una servidora Oralia Nájera. Todas somos del Departamento de Atención a la Salud y solo el doctor Rodrigo Lisiaga es del Departamento de Educación y Comunicación. Lo que les voy a presentar van a ser en 2 partes y en esta primera son, perdón, aquí yo me equivoqué. Son 2 partes y la primera es la de alimentación. A ver, perdone. Ahora ya no sé cómo, no sé qué hice, déjenme. La primera va a ser alimentación y salud en universitarios de la Ciudad de México en tiempos de coronavirus 19. A manera de introducción, diríamos que la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 es una enfermedad altamente contagiosa, originando un proceso inflamatorio agudo, caracterizado principalmente por un síndrome respiratorio como principal causa de mortalidad. Ha dejado consigo una crisis global de salud, así como en ámbito económico y político. Este padecimiento ha puesto en relieve la importancia de la alimentación para mantener en condiciones óptimas el sistema inmune de los individuos. El estado óptimo de nutrientes en la dieta se considera crucial para mantener los componentes inmunitarios dentro de su actividad normal, ayudando a evitar y superar las infecciones. Así, el SARS-CoV-2, que es un proceso inflamatorio agudo, afecta sobre todo lo que es el sistema respiratorio. Aquí la alimentación se ha visto que juega un papel muy importante, no solamente en esta enfermedad, sino en muchas, dado que una sobrealimentación hace que el sistema inmune se active también, hay una inmunoactivación, y cuando hay una
disminución de los nutrientes, pues hay también una inmunosupresión. Esto es, la mala nutrición incrementa la susceptibilidad a enfermedades crónico-degenerativas o a la presencia de infecciones. Con esta idea, el objetivo fue dilucidar los cambios en la alimentación por el confinamiento que se pueda relacionar con la susceptibilidad de contagio de la enfermedad por COVID-19. La metodología fue un cuestionario de 57 preguntas entre opción múltiple y abiertas a 7 meses del inicio del confinamiento. Lo que se les preguntó a los participantes fue la ingesta habitual de sus alimentos. En esta parte les vamos a presentar lo que fue el alimento más consumido y el alimento más comprado. Una vez que los participantes nos señalaron el tipo de alimentos, estos se clasificaron de acuerdo al Sistema Nacional de Equivalentes en verduras, frutas, cereales y tubérculos con o sin grasa, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas con proteína y azúcares sin o con grasas. En los resultados, el estudio contó con 83 participantes que fueron estudiantes del nivel superior, con una edad media de 22 años, 8 meses, de ambos sexos, de los cuales el 81% fueron mujeres y el 19% fueron hombres. En relación con el tiempo en el confinamiento, los participantes señalaron en casi el 50% de los casos que llevaban de 6 a 7 meses en confinamiento. El 37% de los participantes entre 4 y 6. El 8.5% de 2 a 3 meses y solo un 5% señaló que llevaba menos de 2 meses. A la pregunta de si creían que se había modificado su alimentación durante el confinamiento, el 78.3% consideró que sí se había modificado. De estos, casi el 77% consideró que la modificación de su alimentación estaba influenciado por alguna emoción. Sin embargo, el 23% consideró que estas modificaciones no estaban relacionadas con alguna emoción. A la pregunta de cuál era el alimento más consumido antes del confinamiento y durante el confinamiento, en primer lugar estuvieron los alimentos de origen animal, antes del confinamiento con un 35% y durante el confinamiento del 26%, seguido de los cereales con grasas en un 17% y durante el confinamiento en un 25%, aumentaron. En cambio, los cereales sin grasa antes del confinamiento eran del 11% y después del confinamiento del 14%. Las frutas y las verduras tuvieron un 9%, las frutas aumentaron durante el confinamiento, pero las verduras disminuyeron de 9 a 6% durante el confinamiento. A la pregunta de cuál era el alimento más comprado, antes del confinamiento, los participantes señalaron que eran los alimentos de origen animal en un 48%. Durante el confinamiento bajó al 42%. Los cereales con grasa que habían sido antes del confinamiento en el 22%, el segundo más comprado, durante el confinamiento bajó a un tercer lugar con un 12%. Y las verduras que eran antes del confinamiento de un 11%, aumentaron a un 20% durante el confinamiento. A manera de resumen, en realidad se considera que se encontró una baja ingesta de frutas, vegetales, semillas y pescados, alimentos que han sido considerados como antiinflamatorios. Y en cambio, un alto consumo de carnes rojas y procesadas, cereales con grasa, grasas saturadas y azúcares en toda su presentación. Alimentos señalados con un alto perfil proinflamatorio. Como conclusión diríamos que se identificó tanto antes como durante el confinamiento que hay un bajo consumo de alimentos con potencial inmunomodulador, como frutas y verduras, aunque las verduras se señalaron dentro de los alimentos más comprados. En general, se encontró una alimentación en términos de calidad nutricional con un perfil proinflamatorio. Este tipo de dieta se ha asociado con una mayor susceptibilidad de contraer enfermedades como el COVID-19. Por ello, es importante promover hábitos correspondientes a una dieta con perfil
antiinflamatorio. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los alumnos que nos ayudaron a llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias, doctora. Y vamos a pasar a la sección de preguntas, si me lo permite, que viene siendo, Dejo la presentación. si quiere, Sí, deja ¿no? de compartirla, de favor. Y tenemos aquí una pregunta para usted. La primera que tenemos es, ¿eran estudiantes de la UAM? La mayoría. La Ok, mayoría. Pero sí participaron de otras universidades, ¿eh? ok. Bueno, hay un comentario aquí de la maestra Miriam Bertrán que dice, buenas tardes. De la presentación de la doctora Auralia Nájera, la verdad no acabo de entender o ver claramente que la metodología permita llegar a esas conclusiones, al menos por el tipo de datos que se presentaron. Se preguntó por la cantidad de consumo. No, lo que se quería más ver es cuáles eran como los alimentos favoritos o las botanas preferidas en los estudiantes. No, no exactamente en cuanto a cantidades, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias. Bien, otra pregunta. Dice todavía aquí que Ignacio Herrera, ¿se controló el nivel socioeconómico o el municipio de origen? No, más bien lo trabajamos como por las universidades y mucho por los alumnos que tenemos, ¿no? Que fueron los que nos ayudaron a contestar los cuestionarios. Entonces, la verdad es que sí trabajamos con los alumnos tanto de la doctora Paulina como los míos y como de otra profesora que es de otra universidad, que es de la, ¿cómo se llama? La Universidad del Valle de México. Ah, ok. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos muchísimo por esta primera gran presentación y pasaríamos a la segunda gran presentación que también está a cargo de usted, pero que esta vez tiene como nombre Cambios de hábitos alimenticios en tiempos de COVID en la Ciudad de México. A ver, aquí yo me... No, perdón. Se me pausó, perdón. A ver, No se preocupe, son fallas técnicas que suceden en todo evento en vivo. a ver. A ver si ya deja. No, 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 no me deja. Hace rato las estuvimos viendo precisamente para que nos permitiera mover y ahorita se me pasmó, se me pasmó. A ver si ya. Aquí ya se ve, en pantalla ya se ve. No sé si usted la vea por ahí. Sí, no, está en introducción, pero no me deja mover ni para atrás ni para adelante. Ok. A ver, por eso me salgo. No sé qué pasó. Ah, yo creo que está ya, ¿no? Ujú. Espero. Ok, cambio de hábitos, ¿no? Sí. A ver si no queda así. Uy, ya, ahora sí. Ujú. No sé si esto se ve. Creo que ahí hay un cuadrito, ¿no? Hay un Pero cuadro. bueno, esta sería una segunda parte de la otra también, y donde aquí lo manejamos como cambio de hábitos alimenticios en tiempos de coronavirus 19 en la Ciudad de México. Y es un trabajo realizado por el mismo equipo, la doctora Carmen Paulina Rodríguez, el doctor Rodrigo Iván Liceaga Mendoza, el médico pasante Eric Palma Fierro, la nutrióloga Joali Gómez Cruz y una servidora Auralia Nájera, ¿no? La mayoría del Departamento de Atención a la Salud y el doctor Rodrigo del Departamento de Educación y Comunicación. Entonces, como introducción, el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2 o SARS-CoV-2,
por sus siglas en inglés, es causante de la nueva crisis de salud pública a nivel mundial. Es una enfermedad altamente contagiosa que se ha visto que afecta sobre todo a los hombres y que se caracteriza, como lo habíamos señalado, por un síndrome respiratorio agudo. El tener una enfermedad previa multiplica el riesgo de morir. Y entre las principales patologías que se le han visto asociadas están las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, las enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión y el cáncer. Ha sido causante esta enfermedad de una gran cantidad de muertes, de tal manera que nuestro país se ubica como la segunda causa de muerte para 2020 y para la población entre 35 a 64 años fue la primera causa de muerte. Entre las medidas preventivas que hemos visto para combatir esta pandemia, pues está el aislamiento y el confinamiento, que va a tener sobre todo repercusiones sobre la alimentación. De esta manera, en esta parte, el objetivo fue analizar los cambios reportados en los hábitos alimenticios antes y durante el confinamiento entre estudiantes universitarios de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, como les había señalado, fue un cuestionario de preguntas de opción múltiple, 33, y abiertas, 24 en línea, a 7 meses de inicio del confinamiento, sobre los cambios alimenticios entre el antes y durante el confinamiento, y en este caso vamos a presentar lo que es el alimento favorito, la botana preferida y el alimento menos consumido. Los alimentos, como les había señalado también, se clasificaron de acuerdo al sistema mexicano de equivalentes en frutas, verduras, cereales con grasa, cereales sin grasa, leguminosas, alimentos de origen animal, lácteos, grasas con proteínas y sin proteínas y azúcares con grasa y sin grasa. El estudio contó entonces con 83 participantes de 22 años, 8 meses, 81% mujeres, 19 hombres, y el 78.3% de los participantes reportaron haber llevado modificaciones en la forma de alimentarse, mientras que un 19.3% no reportó ninguna modificación en su forma de alimentación. En esta primera figura vamos a ver lo que fue o lo que ellos consideraban como el alimento favorito. Entonces, antes del confinamiento, los participantes consideraban que su alimento favorito eran los cereales con grasa. Y durante el confinamiento siguen ocupando el primer lugar, pero en este caso se ven disminuidos. De ser de un 40%, el reportado pasó al 29%. Después, ellos, antes del confinamiento, el segundo lugar lo ocupaban las frutas, y durante el confinamiento ocupa el tercer lugar y pasa de 19 a 17% de su consumo. Después, en tercer lugar, los alimentos de origen animal, que antes del confinamiento, pues, reportan el 17% consumirlos, y ya durante el confinamiento al 19%. En el caso de antes del confinamiento están los cereales sin grasa, pero estos ya no se ven reflejados durante el confinamiento, y en cambio los azúcares sin grasa pasan a ocupar el cuarto lugar, seguido de los azúcares con grasa durante el confinamiento. La botana preferida, con relación a cuál era su botana preferida antes y durante el confinamiento, antes del confinamiento los cereales con grasa ocupó el 37%, y durante el confinamiento aparentemente se redujo su consumo en un 35%. En segundo lugar estaba antes del confinamiento los cereales sin grasa, y durante el confinamiento pasan al segundo lugar y aumenta su consumo o en el número de consumidores en un 25%. Los azúcares con grasa antes del confinamiento ocupaban el tercer lugar, y ya durante el confinamiento aparentemente ocupan el quinto lugar, y el que ocupa el tercer lugar van a ser los aceites con proteínas, que antes eran el cuarto y aumentaron de 8 a 13, y seguidos de los azúcares sin grasa, que siguen manteniendo la misma proporción aparentemente de consumo entre las personas. Ante la pregunta de cuál era el alimento que menos consumían, antes del confinamiento el 18% señala los
alimentos de origen animal y durante el confinamiento en un 13%. Antes, en segundo lugar, el alimento de verduras ocupa el segundo lugar como el menos consumido en un 12% y durante el confinamiento aumenta al 12%. Antes del confinamiento, el cuarto alimento menos consumidos, cuarto, quinto y sexto con un 5% fueron frutas, cereales sin grasa y cereales con grasa. En el caso que durante el confinamiento, lo que viene a ocupar el cuarto, el quinto y el sexto lugar son frutas, alimentos procesados con un 7% y los azúcares sin grasa en un 6%. En resumen, diríamos que los alimentos favoritos, tanto antes como durante el confinamiento, fueron sobre todo los cereales con grasas, alimentos de origen animal y frutas, seguido de cereales sin grasas antes del confinamiento y de azúcares sin grasa durante el confinamiento. Para la botana preferida, tanto antes como durante el confinamiento, fueron los cereales con grasa y sin grasa, seguido de azúcares con grasas y aceites con proteínas antes y aceites con proteínas y azúcares con grasas durante el confinamiento. Los alimentos menos consumidos fueron alimentos de origen animal y verduras antes y durante la cuarentena, seguidos de frutas y alimentos procesados. Entonces, en conclusión, de manera general, tanto antes como durante el confinamiento, la alimentación que reportaron los participantes tienen una orientación occidentalizada. Y aunque consideran que hubo cambios en el patrón de alimentación de los participantes, en realidad no se presentaron cambios significativos. Como alimento favorito se llegó a señalar las frutas, sin embargo, de acuerdo al alimento menos consumido, se ubicaron en el cuarto lugar y las verduras en el segundo. Es importante realizar este tipo de investigaciones para tener un panorama de alimentación de la población y sus posibles implicaciones en la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y ahorita hay un comentario de aquí de parte de la doctora Miriam Bertrán que dice, estaría bien que la doctora nos dijera a qué le llama confinamiento, porque en México, a diferencia de otros países, nunca ha sido obligatorio. Sería bueno que lo precisara porque, uno, hemos pasado por varias etapas y dos, pudiera ser comparable a lo que ha pasado en otros países con otras medidas de restricción. Bueno, en este caso el confinamiento lo estábamos refiriendo a que se quedaron en casa, ¿no? A que los participantes se quedaron en casa y decíamos que la mayoría, cerca del 50%, llevaban los 7 meses, entre 6 y 7 meses dentro de casa, ¿no? Que no salían a ese tipo de medidas, ¿no? Aquí no medimos si usaban cubrebocas o no, sino más bien era, ¿se quedaron en casa, sí o no? Y sí se quedaron en casa. Ok, otra pregunta de parte de la misma doctora es, también sería bueno que especificara por qué preguntaron específicamente sobre botanas. Un poco lo que se pretendía es, bueno, sí, ver cuáles eran las preferencias de los participantes y pero bueno, ustedes verían que hay cosas como que parecería que se repiten de alguna manera y era ver si había casos en donde las personas que participaban cambiaran su opinión o realmente no estuvieran contestando lo que realmente estaban sucediendo, digamos, en cuanto a su alimentación. Por eso se metieron, como ven, diferentes, lo que más compraban, lo que más consumían, ¿sí? La botana preferida. Entonces sí se hicieron varias preguntas buscando precisamente encontrar y que la gente contestara lo más cercano a lo que estaba pasando con su alimentación, ¿no? Muchas gracias, doctora Oralia, por sus dos grandes presentaciones y pues le agradecemos muchísimo y haremos llegar su constancia a la brevedad posible. Gracias por Muchas compartir. gracias a todos y nuevamente los felicito por permitirnos otra vez reunirnos. Gracias, doctora. Bien, para continuar con el programa, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, que se denomina deficiencia de micronutrientes asociados a la lipotoxicidad, un estudio exploratorio, y nos lo va a presentar la maestra Gómez Cruz Yaeli. Bienvenida, maestra Yaeli. Le cedo los micrófonos para que pueda hacernos su presentación. Yoali, me llamo Yoali. Gracias. Sí.
Hola, buenas tardes. Esta investigación la vamos a compartir un grupo de investigación perteneciente al Departamento de Atención a la Salud somos pertenecientes del Laboratorio de Biología Celular e Inmunología. Está compuesto por su servidora, Yoali Gómez, Carmen Paulina Rodríguez López y Oralia Nájera Medina. Nuestro tema es deficiencia de micronutrientes asociados a la lipotoxicidad. Este es un estudio exploratorio. Y bueno, a manera de introducción tenemos que la obesidad puede generar el exceso de tejido adiposo, el cual a largo plazo pues va a desarrollar lipotoxicidad. ¿Qué es la lipotoxicidad? Es pues una alteración que se va a generar en estos tejidos por una distribución de los ácidos grasos y va a dañar pues órganos vitales como el hígado, el músculo esquelético, el corazón y el páncreas. Aquí hay un importante señalar que además de alterar sus funciones, pues va a generar estrés oxidativo. Va a generar un daño en una disfunción endotelial y va pues a largo plazo a incrementar la presión arterial. Pero además de esto, pues hay una alteración en el metabolismo, por ejemplo, de proteínas y micronutrientes, que son los que vamos a ver aquí a profundidad, sobre todo en vitaminas y minerales. Por eso es que en las personas con obesidad también se puede manifestar esta malnutrición. Las vitaminas, cuando se encuentran alteradas o disminuidas, pues se encontraron en los estudios que se debe a la alteración en cuanto a absorción, excreción, en cuanto a la distribución y almacén de los mismos, y esto pues va a generar que haya una influencia en el requerimiento de estos micronutrientes. Y bueno, como objetivo vamos a identificar las deficiencias y alteraciones en micronutrientes asociados a la lipotoxicidad y las implicaciones en la salud humana. Como metodología, pues realizamos una investigación documental en las revistas de salud pública de Lancet, Revista Biomédica, Nutrition Review, PubMed y en la plataforma del CBR y Science Direct. Las palabras clave que utilizamos fueron obesidad, deficiencia vitamínica o nutricional, lipotoxicidad y obesidad. Se realizó un tamizaje de la información para trabajar con la información seleccionada. Los micronutrientes que seleccionamos fueron las vitaminas del grupo B, que fue un par de ellas, las de la vitamina C, la D, y los minerales como calcio, hierro y zinc. ¿Qué encontramos de resultados? Pues que hay unas influencias del exceso de tejido adiposo y el déficit de estos micronutrientes. La deficiencia de micronutrientes en personas con obesidad es mayor en comparación con las personas que presentan normopeso, aunque tengan la misma edad y sexo. El tejido adiposo genera que los micronutrientes queden atrapados en el almacenamiento de tejido adiposo y disminuyen los niveles circulantes y modifica las concentraciones de estos nutrientes. Además, el hígado, que es un órgano que transporta, metaboliza y almacena los micronutrientes, también se ven alterados. Y bueno, esta desregularización del metabolismo de los micronutrientes puede contribuir al hígado graso a largo plazo. Y bueno, igual encontramos que pues a largo plazo se incrementa la demanda de estos micronutrientes, ya que esta distribución desbalanceada que genera el exceso del tejido adiposo también va a alterar la metabolización de los mismos nutrientes. Y pues también encontramos que esta ingesta no se puede, o sea, esta deficiencia de micronutrientes no se puede resolver a corto plazo a través de la ingesta. Y bueno, en cuanto a la alteración del grupo de las vitaminas B, encontramos que en las personas con obesidad se encontraba disminuida debido a que, por ejemplo, en la vitamina B, el incremento de los productos de oxidación de folatos incrementan la actividad del citocromo ubicado en el hígado para la metabolización de los ácidos grasos, lo cual va a generar que cuando haya el exceso de grasa, la metabolización y aprovechamiento de la tiamina se vea reducida. Por otro lado, en la vitamina B12
se encontraba disminuida porque los tejidos de personas con obesidad tenían algunas alteraciones de los receptores activados por proliferadores ahí sí por si me complica pronunciarlo, peroxisomales. ¿Esto qué es? Bueno, que hay un desbalance a largo plazo. Cuando ya se padece obesidad a largo plazo, hay una alteración en cuanto a la señal extracelular y la expresión de genes. Esto, pues, altera la utilidad y la biodisponibilidad de la vitamina B12. Y bueno, tenemos aquí la vitamina D. Según estudios, cuando hay mayor índice de masa corporal, se asocia a una baja concentración de la vitamina D. Esto se debe a que hay una pérdida de la dilución volumétrica de la misma vitamina. Esto se debe a que se captura la vitamina D en los adipocitos. Y pues otros estudios mencionan que por cada 10% de disminución de esto, de grasa corporal, aumenta las reservas de esta vitamina D. Y bueno, es importante mencionar que a largo plazo, una deficiencia de la vitamina D va a alterar o va a estimular de más la secreción de la vitamina, la insulina, perdón, va a estimular la sobreestimulación de la insulina. Acuérdense que eso pues a largo plazo va a generar la diabetes tipo 2. Y bueno, en cuanto a la vitamina C, encontramos que la hiperglucemia va a reducir el ácido ascórbico. Y también la deficiencia de vitamina C es un marcador para ver el estrés oxidativo en personas con obesidad. Y pues siempre se va a encontrar por debajo del requerimiento o de las concentraciones que se requieren. En cuanto al zinc, las personas con obesidad presentan déficit del mismo a nivel hepático. Esto se debe a que la peroxidación, que es la degradación o la utilización de los lípidos se encuentra rebasada, y esto pues va a reducir las enzimas antioxidantes que se utilizan para la utilización del zinc. Y bueno, en el calcio, en la obesidad, las personas que presentan también deficiencia de este mineral, y pues va a presentarse deficiencias en las células, ya que no hay una regulación adecuada del metabolismo de este mineral, perdón, y va a alterar la expresión de los genes lipogénicos. Y bueno, esto a largo plazo va a alterar la composición de las grasas en la médula ósea y en la densidad mineral ósea. Y bueno, encontramos que también el hierro se va a encontrar deficiente en personas con obesidad, ya que el padecimiento de obesidad se asocia a anomalías en la relación del metabolismo del hierro, tanto en la sobrecarga como en la deficiencia. Esto se debe a que las células inmunes de activación de las citocinas, por ejemplo, las interleucinas, influyen en la función de la hepcidina. Esta hepcidina, pues, es una hormona que va a regular el metabolismo de hierro y la disponibilidad de la ferrotina. Entonces, esto va a generar que se genere un bloqueo en la absorción de hierro y en la tendencia a la deficiencia. Tenemos aquí como en el ciclo está primero la obesidad, el proceso inflamatorio, altera la hepcidina, y esto pues va a generar deficiencia de hierro. Y bueno, a manera de conclusión, las principales micronutrientes asociadas a la lipotoxicidad fueron la vitamina C, D y zinc, los cuales se asocian al proceso oxidativo o que implican una mayor alteración en este proceso oxidativo. Por otro lado, las deficiencias nutricionales en la obesidad resultante de la lipotoxicidad proporcionan carencia de antioxidantes, ya que comprometen la oxidación. Y esto, pues bueno, el incremento de demanda de nutrientes y una distribución desbalanceada de los mismos va a aumentar el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas a largo plazo. Cabe mencionar que estos hallazgos, pues, son de los últimos años, ya que todas las investigaciones que se han llevado a cabo son se han direccionado más a los efectos, sí metabólicos, pero de las enfermedades crónicas, y no a las deficiencias que se pueden generar en los micronutrientes, ¿no? Como estos que acabamos de ver. Eso sería todo y agradezco su atención.
Muchísimas gracias, maestra Joali. Ahora sí dije bien su nombre. Pero por el momento no tenemos ninguna pregunta aquí registrada. Entonces vamos a guardar un momentito para poder ver si llega alguna pregunta para usted. Y por el momento, pues le agradecería muchísimo su excelente participación y de la misma manera, a la brevedad posible, le enviaremos su constancia. Muchas gracias. Para poder continuar con nuestro programa, entonces vamos a hacer los micrófonos a la doctora Concepción Díaz de León, que nos va a hablar sobre las conductas alimentarias de riesgo en hombres universitarios, desarrollo de un cuestionario de tamizaje. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar con ustedes esta tarde. Gracias. Maestra. Ya. Sí, les voy a compartir mi pantalla y les empiezo a platicar que este trabajo es parte de una intervención que se está haciendo en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades, entre ellas la Ibero, y se están integrando ahora el TEC y también me parece que la Universidad del Valle de México también. En un futuro también estamos esperando que la UACM se incorpore a esta intervención que pretende prevenir conductas alimentarias de riesgo en estudiantes universitarios. Entonces, esta parte que les voy a mostrar es una validación de un cuestionario que hicimos para identificar estas conductas de riesgo en varones universitarios. Entonces, este trabajo es todo lo que realizamos para el desarrollo del instrumento y su validación. Entonces, bueno, les platico rápidamente qué son estas conductas de riesgo, estas conductas alimentarias de riesgo. Esta es una clasificación que presenta la doctora Uniquel y la doctora Gómez, ya tiene un ratito. Y bueno, las clasifican en 3 grupos: restrictivas, purgativas y conductas de atracón. Estas conductas se consideran de riesgo porque cuando se presentan y su frecuencia es alta y su intensidad también es alta, pueden cumplir con los criterios diagnósticos para un trastorno de la conducta alimentaria. Muchas personas tienen o practican o hacen estas conductas de riesgo, pero lo hacen en una frecuencia moderada o más baja de lo que se considera ya propiamente el diagnóstico. Sin embargo, estas conductas, aunque no cumplan con el criterio, ponen en riesgo la salud. Lo ponen en riesgo porque las personas no están adquiriendo los nutrientes macro y micro adecuados para su alimentación adecuada, completa y suficiente, ¿no? Entonces, por eso es lo importante, y además porque en cualquier momento pueden pues desbordarse y entonces convertirse en un trastorno. Y es mucho más fácil prevenir que tratar un trastorno de la conducta alimentaria. El tratamiento de estos padecimientos es muy largo y es muy costoso, y aunque sí se curan, los porcentajes de recuperación o de rehabilitación no son tan altos. Entonces, pues la idea es identificar a las personas que están en riesgo a tiempo para que no, para que no lleguen a un diagnóstico de estos trastornos, ¿no? Entonces, entre los estudiantes universitarios, estas conductas están presentes. Hay muchos estudios que nos muestran prevalencias en muchos países. Entonces aquí les presento pues unas estadísticas sobre mujeres y hombres en diferentes lugares del mundo, y las que encontramos acá en México. Entonces ustedes pueden ver que, bueno, en los hombres sí la prevalencia es más baja que en mujeres, comparando aquí en nuestro país. Sin embargo, en otros países, como en España, las prevalencias son más altas que en México, hablando de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, encontramos diferentes rangos, y esto se debe, claro, a los diferentes instrumentos que se utilizan para medir estas conductas. Sin embargo, podemos ver
que sí están presentes y que no están en un porcentaje del que podríamos nosotros tomar como bajo o sin importancia, sin relevancia, ¿no? Entonces, por eso es que estamos como poniendo atención en estas conductas. Y bueno, ¿por qué las de los hombres? Porque a pesar de que pareciera que los hombres no tienen riesgo de padecer estos trastornos, hay algunas cuestiones que ponen en duda esto, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos que se han utilizado para identificar los trastornos, medir su intensidad y su frecuencia, están basados en estudios de mujeres. Entonces tienen un poco un sesgo de género estos instrumentos. Entonces, se ha visto que además, se ha visto que ahora que se ha interesado más el personal clínico en explorar estos trastornos, ha empezado a encontrarse más personas que los padecen, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, pareciera como que está aumentando la prevalencia de varones con estas conductas. Lo que no se ha identificado muy bien es si es porque se están diagnosticando más o porque de verdad está aumentando su incidencia y su prevalencia, ¿no? A pesar de que a los hombres se les considera como que no tuvieran este riesgo, pues sí tienen algunos riesgos para la salud, sobre todo hablando de la alimentación, porque no tienen acceso a veces a servicios o ellos no se acercan a los servicios, ¿no? Y muchas veces su dieta no es saludable, aunque no estén precisamente haciendo regímenes, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario que se haga más investigación, que se realicen más instrumentos y que se hagan intervenciones, ¿no? En esta población. Entonces, bueno, nosotros encontramos que a lo mejor estas conductas en los varones pudieran estar aumentando. Entonces, ya se sabe que las conductas alimentarias de riesgo son una condición de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, de ahí viene la necesidad de crear un instrumento que identifique a la población masculina en un momento oportuno, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos para desarrollar el instrumento fue hacer primero unas entrevistas semiestructuradas que nos generaron pues los temas a preguntar para el cuestionario. Después desarrollamos unos ítems, pues los pusimos a prueba en un laboratorio cognitivo y después ya aplicamos el cuestionario con algunas correcciones que se hicieron en el laboratorio, ¿no? Probamos el cuestionario, después hicimos los análisis correspondientes para identificar pues sus características psicométricas, su validez interna y externa. Ujú. Y bueno, lo hicimos en las poblaciones que ustedes pueden ver aquí en la presentación. Entonces nosotros ya con el cuestionario, con sus análisis de análisis factoriales, comprobatorios y exploratorios, bueno, primero exploratorios, luego comprobatorios, encontramos que nuestro cuestionario arrojó dos factores. Uno, en donde las preguntas tendían a este concepto que nosotros aquí nombramos como búsqueda de la delgadez. Aquí pueden ustedes ver los ítems que pues eran relacionados a esta condición, ¿no? Por ejemplo, estar preocupado por engordar, hacer dietas para bajar de peso, modificar la alimentación para bajar de peso, modificar la alimentación para quemar grasa, comer alimentos para bajar, algunos alimentos seleccionados para bajar de peso, hacer ejercicio para quemar grasa, hacer dieta para quemar grasa, ¿no? Este fue el primer factor. Y luego el otro factor que estaba más orientado hacia la búsqueda de la musculatura. Entonces acá encontramos que los ítems iban hacia este concepto, ¿no? Cambiar la alimentación para ganar musculatura, cambiar los alimentos para subir de peso, comer algunos alimentos para ganar musculatura, ejercicio para ganar musculatura, usar suplementos para subir de peso, suplementos para ganar musculatura, dieta para subir de peso, dieta para ganar musculaturas y en ocasiones haber comido demasiado y perdido el control sobre lo que como. Estas dos últimas preguntas nos fueron evaluadas en el contexto del análisis factorial,
porque no arrojaron valores suficientes para que se integraran a los factores. Sin embargo, las vamos a mantener en el cuestionario por cuestiones de interés clínico, ¿no? Estas dos preguntas van muy relacionadas con el diagnóstico o la identificación de trastorno por atracón. Entonces, se van a mantener ahí por, digamos, pues, conveniencia para la clínica. Y todo lo que ustedes van a ver acá adelante, pues tiene que ver con las pruebas de validez interna. Estos índices, como ustedes pueden ver, salieron muy adecuados. En la primera columna es los resultados de los índices que arrojó el instrumento y los valores que deben cumplir, ¿no? Entonces, estamos en los rangos adecuados para probar que el instrumento es válido, y de manera externa lo correlacionamos con instrumentos que también miden estas condiciones para saber qué relación tenían, ¿no? Que si estábamos midiendo lo que de veras queríamos medir, y utilizamos estos cuestionarios que ven aquí: síntomas de depresión, afecto negativo, este otro cuestionario que mide conductas alimentarias de riesgo, la restricción alimentaria y el comer emocional, y encontramos que para estos cuestionarios todo tuvieron unas correlaciones significativas. Entonces, nosotros concluimos que el instrumento es válido y que sus propiedades psicométricas confirman que es confiable, y que pues ahorita lo vamos a seguir utilizando en esta población de varones universitarios, que es donde nosotros lo estamos validando. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Aquí está mi contacto, estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su asistencia. Gracias. Gracias, doctora. Si me lo permite, pasaremos a la sección de preguntas. Por aquí Claro. está la doctora Miriam Bertrand, que dice: me gustaría saber si han hecho alguna discusión sobre la relación entre los comportamientos de riesgo con las recomendaciones del personal de salud para el control de la obesidad en México. Pareciera que lo que para unos son comportamientos de riesgo, mientras para otros son conductas deseables para prevenir la obesidad. Sí, efectivamente hay una similitud y pareciera haber un traslape, ¿no? Entre estas recomendaciones y lo que pues estamos entendiendo por conductas de riesgo. Sin embargo, sí hay una diferencia, y esta es la intensidad y la frecuencia con la que las conductas se realizan, y también los objetivos que tienen las personas, ¿no? Se tiene que explorar más a fondo, por supuesto, para hacer un diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria. Y aquí la situación es que algunos profesionales de la salud también tienen pues estas preocupaciones que van más allá de la salud, sino que se inclinan hacia la apariencia. Entonces es algo que nosotros, toda la sociedad, estamos presionados, y además muchas personas tienen miedo, por supuesto, a padecer obesidad. Entonces, sí hay un momento en que se traslapan, y hay que tener mucho cuidado en poder diferenciarlas, sobre todo nosotros los que estamos promoviendo un peso saludable, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es el peso saludable y hasta dónde tenemos nosotros que corregir nuestra alimentación sin llegar a ser restrictivos, ¿no? Acá en las conductas alimentarias, las dietas restrictivas son aquellas que eliminan por completo un grupo de alimentos o algún alimento, pero por completo. Entonces, una de las características de una dieta saludable es precisamente que sea completa, que esté balanceada. Entonces, cuando alguien que está en esta posibilidad o en estas conductas de riesgo, elimina por completo un grupo de alimentos, esa sería una recomendación que un nutriólogo nunca haría. Bueno, un nutriólogo ético y responsable, ¿no? Consciente de lo que es verdaderamente una dieta completa o una dieta saludable. Entonces, sí se puede identificar, aunque sí hay este peligro de traslaparse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así es. Muchas gracias, doctora. Nada más como otro datito de la doctora Miriam, dice: mil gracias. Me preocupa que los profesionales de la nutrición pudieran incidir en los trastornos. Sí,
aquí la situación es que ya cuando estás estudiando nutrición, ya es muy poco probable que por estudiar nutrición tú desarrollaras un trastorno de la conducta alimentaria. Pues los profesionales de la nutrición que sí pueden tener estos padecimientos, los tienen como en su gestación, digamos, antes de estudiar nutrición, por lo general, ¿no? No digo que sea absoluto esto que estoy diciendo, pero sí ya tienen o traemos algunas historias de preocupación por la imagen, preocupación por el peso, un ambiente familiar que estimula mucho el interés o la sobrevaloración de la apariencia. Entonces, te inclinas a estudiar nutrición, ¿no? Pero eso tiene que ver como con tu historia, con lo que ya venías. Aquí, afortunadamente, muchos de los estudiantes, a través del aprendizaje de lo que es una dieta adecuada, completa, balanceada, entonces como que vas comprendiendo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, puedes no darte cuenta que estás presionando a otros para que a fuerza bajen de peso, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de preocupación, por supuesto, y esta preocupación también la tenemos este grupo de investigadores a los que pertenezco con la intervención que hacemos con los estudiantes, porque nos hemos dirigido a los estudiantes de nutrición precisamente, ¿no? Porque tanto ellos pueden tener este riesgo de desarrollar el trastorno por la presión que se tiene sobre ellos a que cumplan con una apariencia estética, ¿no? Más que de salud. Entonces, al mismo tiempo que ellos pueden ser presionados, también pueden presionar. Entonces, nos hemos concentrado mucho en pues hacer estas intervenciones con este grupo de estudiantes, los de nutrición precisamente. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su No, al participación. contrario, muchas gracias a ustedes. A la verdad posible haremos llegar su constancia. Muchas Para gracias. continuar con nuestro programa, voy a presentar ahora a la doctora Irina Lazarevich, que nos va a presentar el tema hábitos alimentarios, actividad física y salud mental en estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Bienvenida, maestra doctora Irina. Buenas tardes a todos. Hoy el tema de nutrición, el tema de alimentación es sobresaliente, entonces les presento otro trabajo. Desde el inicio les voy a comentar que es un trabajo muy sencillo que hicimos en el año pasado. La ayudante de investigación, Lisbeth Hernández Paniagua, asignada al Laboratorio de Fisiología Humana, ayudó mucho en la elaboración y aplicación de la encuesta. Y hicimos este estudio a medida de nuestro alcance en línea, que muchos indicadores no son comparables con... Sin embargo, como panorama general, yo creo que va a ser de interés para ustedes. La crisis mundial y nacional ocasionada por COVID-19 produjo retos sanitarios, económicos y sociales. Y esta situación ha modificado drásticamente nuestra rutina a nivel laboral y personal. Tanto docencia como hábitos enfrentaron y siguen enfrentando grandes cambios y desafíos que tienen que ser adecuados a nueva realidad y pues ojalá que esta nueva realidad se termine pronto. Entonces, los objetivos de este trabajo fue evaluar hábitos alimentarios, actividad física y salud mental en estudiantes de la UAM Xochimilco durante la pandemia desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa. Comparar el estilo de vida e indicadores de salud mental con las evaluaciones previas. Nosotros tenemos banco de datos de alumnos de primer ingreso cuando se realizó un tamizaje de alumnos de primer ingreso con una muestra más de 1,000 alumnos por parte del proyecto Universidad Saludable de 2017. Les quiero comentar que sí nos costó mucho trabajo recluir a los estudiantes porque en línea realmente no querían contestar la encuesta.
Entonces mandamos cartas al tronco interdivisional, contestaron algunos estudiantes y después tuvimos que aplicar la encuesta en alumnos de nutrición, de enfermería y pues un poco de tronco interdivisional. Finalmente concluimos a 231 estudiantes de ambos sexos. Para evaluar hábitos alimentarios, aplicamos un cuestionario validado en español que se llama Cuestionario para evaluar conductas de riesgo en personas con sobrepeso y obesidad. Para evaluar actividad física se aplicó el Cuestionario Internacional de Actividad Física, IPAC, que está validado y utilizado en varios países, incluyendo México. Y para evaluar depresión, ansiedad y estrés, se aplicó una escala DAS-21, elaborada en inglés, pero validada en español y pues validada y utilizada en México. Bueno, respecto al índice de la masa corporal, bueno, otra vez les repito que para comparar estadísticamente los datos, las muestras deben ser completamente iguales en tanto a su cantidad como a la composición de las muestras, ¿sí? Los cuestionarios también deben ser idénticos, el índice de la masa corporal tiene que ser medido igual. Entonces, no fue el objetivo comparar estadísticamente porque no los vamos a comparar, yo no les voy a presentar los valores de P. Sin embargo, es un panorama general que podríamos ver cómo se comportaron nuestros estudiantes y cómo se alimentan durante el periodo que estamos viviendo, periodo de pandemia. Estas son prevalencias de índices de la masa corporal desde 2011 mayor a 25. Entonces, que varía desde 26%, 33% a 29%. El índice de la masa corporal que recolectamos solamente de los estudiantes que nos contestaron que tienen báscula en la casa, entonces fue de peso y talla. Bueno, talla se supone que la midieron, pero estatura fue de autoinforme y 23% en comparación con estas proporciones tuvieron índice de la masa corporal mayor a 25. Entonces estamos observando aquí como que es un poco más bajo índice de la masa corporal en el año 2020. Respecto al consumo, a la frecuencia de consumo de alimentos, no evaluamos la cantidad de consumo, no fue nuestro objetivo. Aplicamos la encuesta validada sobre los hábitos de alimentación que se llaman hábitos de riesgo. Entonces, respecto a consumo de comida rápida, en el año 2017, 21% de los alumnos reportaron que consumen comida rápida 2 o más veces por semana. En el año 2020, nuestros alumnos reportaron, solamente 6% reportaron que consumen comida rápida con la misma frecuencia. Entonces, se supone que aquí hubo una disminución de consumo de comida rápida, de la frecuencia, no de la cantidad. Respecto al consumo de frituras, también observamos una disminución en comparación con el año 2018-2017 y en el año 2020. Disminución fue de 30% a 19%. Consumo de bebidas azucaradas, 49% en el año 2018 y 23% en el año pasado. Entonces también observamos una disminución. Consumo de alimentos dulces, 52% hace 2 años, hace 3 años, y 29% reportaron en el año 2020. Bueno, respecto a la alimentación emocional, aquí tenemos que antes 38% de los alumnos nos reportaron que comen en respuesta a las emociones. Sin embargo, solamente 32% en el año pasado reportaron que comen más en respuesta a las emociones y la mitad reportaron
que comen menos en respuesta a las emociones negativas. Y fíjense un dato sorprendente también sobre la actividad física. Aquí tenemos que 40% en el año 2017-2018 nos reportaron que sí hacen ejercicio con esta duración de 75 minutos por semana. Y aquí nos reportaron 75%. Entonces, finalmente estos datos fueron muy raros. Yo pensaba que no puede ser esto, tenemos que hablar con los alumnos. Entonces hablamos con varios grupos y desde el análisis cualitativo los alumnos nos dijeron que sí, muchos alumnos mejoraron sus hábitos de alimentación durante su estancia en la casa. Entonces la causa fue que tienen más tiempo. Algunos no gastan, por ejemplo, el tiempo por trasladarse desde la casa hasta la universidad, que en algunos alumnos este tiempo de traslado fue más de 2 horas al día. ¿Sí? Tienen más tiempo de preparar alimentos en la casa. Ya no van a los lugares donde compran comida rápida. Y cuando les preguntamos, ¿y qué pasa con el ejercicio? ¿Dónde hacen el ejercicio? Entonces nos dijeron, no, salimos muy temprano o en la noche, salimos a caminar o a correr, o los que tienen sus recámaras separadas, pues hacen ejercicio en la casa. Entonces, esto fue realmente sorprendente para el grupo de investigación, estos cambios que nos reportaron los estudiantes. Sin embargo, respecto a la salud mental, hubo un problema. Ahora, aquí tenemos la prevalencia de depresión. Normalmente la prevalencia de depresión en los alumnos de primer ingreso varía entre 18 y 24, 25%. Ya aplicamos el cuestionario durante muchos años consecutivos, entonces ya sabemos cuál es la prevalencia de depresión en los alumnos de primer año. Pero aquí la prevalencia de depresión sí aumentó a 31%. Y hay preguntas que llaman la atención. Por ejemplo, 30% de los alumnos, casi 31% de los alumnos contestaron esta pregunta. Sentí que no tenía motivos para vivir. Entonces, es una escala de Likert, obviamente. Entonces, fue la respuesta en frecuentemente o casi siempre. Entonces, casi siempre tenían este sentimiento que la vida no tenía sentido. Aquí una pregunta semejante, sentí que la vida no tenía ningún sentido, entonces 32.6%. Entonces, yo creo que es una proporción muy alta de alumnos que en el año pasado, yo creo que en este año ya perdieron el propósito de la vida o esperanza. Ahora, respecto a la ansiedad y estrés, me costó mucho o me cuesta mucho relajarme. Me costó mucho relajarme. 44.9% contestaron que sí en la escala de Likert, frecuentemente y casi siempre, ¿no? Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones. Sí, contestaron casi 40% que sí. Y me sentí muy nervioso, entonces un grado muy alto de ansiedad, 30.9%. Y finalmente, conclusiones de este estudio. Yo no quiero generalizar pues, estos datos de ninguna forma, pero las conclusiones de esta encuesta, que los hábitos alimentarios en el año pasado, durante la pandemia, mejoraron. Entonces, estudiantes tenían más tiempo para preparar alimentos y no compraban comida en otros lugares. A pesar de la pandemia, se observó aumento de tiempo y de frecuencia de realizar el ejercicio. Sin embargo, muchos estudiantes manifestaron situaciones de cansancio extremo, depresión y agotamiento durante el confinamiento, por lo que es necesario fortalecer esfuerzos para promover una adecuada salud mental en la comunidad universitaria. Pues durante la pandemia y pues después de la pandemia a través de servicios institucionales.
Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí está la bibliografía básica. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Y por el momento no tenemos ninguna pregunta, así que pasaremos al siguiente tema. Muchas gracias por aportar a la ciencia. Bien, para continuar con nuestro programa, entonces le voy a ceder los micrófonos al doctor, al maestro Enrique Castañeda Castaneira, quien nos va a hablar sobre el primer tema, que es desórdenes de sueño y resistencia a la insulina en escolares y adolescentes con obesidad. Bienvenido, maestro Enrique. Sí, permítame un segundo, ¿sí? Sí. Estoy poniendo la anterior. Permítame un momento. La primera es sobre obesidad y trastornos del sueño y resistencia a la insulina, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahora sí, ahí está. Sí, ya se ve, pero creo que tiene hasta el final. Tiene la última diapositiva. Y como hace un momento las pasamos. ¿Mm? Bueno, pues gusto en saludar a todos los presentes. El trabajo se denomina Desórdenes del sueño y resistencia a la insulina en escolares con obesidad. El trabajo fue realizado también por la doctora Denia Molina, Denise Durán y Rosina Villanueva. En México, la frecuencia de obesidad infantil desde hace varias décadas ha ido aumentando, transformándose actualmente en un problema de salud pública. Se ha mencionado que algunas patologías como la obesidad dan lugar a alteraciones endocrinas y metabólicas que pueden deberse a trastornos del sueño. Diversos autores han mencionado que cuando se corta la duración del sueño, se pueden originar cambios en el ritmo circadiano, dando lugar a una relación entre la mala calidad del sueño con el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, disminución en la secreción de insulina, incremento en los niveles de cortisol y de la hormona de crecimiento. De tal manera que nuestro objetivo fue analizar la relación entre desórdenes del sueño y la resistencia a la insulina en escolares con obesidad en un hospital infantil de Iztapalapa. Se realizó un estudio en pacientes escolares que acudieron al programa de obesidad en la consulta externa del Hospital Pediátrico de Iztapalapa de la Secretaría de Salud y que aceptaron participar en el estudio. Se determinó el grado de obesidad a través del índice de masa corporal y en base a su sexo y edad se utilizaron los criterios de la CDC, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, para determinar el grado de obesidad. Al mismo tiempo se realizó el índice de OMA para resistencia a la insulina y cuando los valores se encontraban iguales o mayores a 2.6 se les consideró positivo para resistencia a la insulina. Con estos valores que se obtuvieron de los pacientes obesos de la resistencia a la insulina, los obesos se dividieron en dos grupos, unos que tenían resistencia a la insulina y otros que no tenían resistencia a la insulina. Para establecer los aspectos relacionados con desórdenes del sueño,
Se aplicó un cuestionario de la Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño de la doctora Owens. En el test se anotan hábitos de dormir, comportamientos durante el sueño, despertar durante la noche, somnolencia durante el día y número de horas de sueño. Se consideró que las horas de sueño adecuadas para la edad de 6 a 13 años, que era el grupo de trabajo, es de 8 a 11, en base a lo recomendado por la Fundación Nacional de Sueño. El cuestionario para los trastornos del sueño consta de 33 preguntas. A cada una de las preguntas se le da un puntaje. Si los pacientes tenían un puntaje mayor a 41, se consideraba que tenían trastornos del sueño. Se estudiaron en total 100 pacientes de 6 a 13 años de edad con obesidad de primer y segundo grado de 76% y una obesidad de tercer grado de 24%. La mitad, o sea, el 50%, tuvieron resistencia a la insulina. Del total de la población, 52% fueron mujeres y 48% hombres. En esta tabla se muestra con respecto al sexo, al género, el sexo masculino tuvo resistencia a la insulina en 52% y el sexo femenino tuvo resistencia a la insulina en el 48%. No fue significativa la diferencia, aunque fue más frecuente en el sexo masculino. Estas son algunas características que tenían los escolares con sobrepeso y obesidad con y sin resistencia a la insulina. Se puede observar que con relación a la edad eran los de mayor grupo de edad. El índice de masa corporal fue mayor en los que tuvieron resistencia a la insulina, eran obesos de segundo o tercer grado. Los percentiles del índice de masa corporal también fueron más elevados en los que tenían resistencia a la insulina, y los valores de OMA, o sea, de resistencia a la insulina, la media fue de 6.53 comparativamente con 2.8 de los que no tenían resistencia a la insulina. En esta tabla se ve las personas que tuvieron desórdenes del sueño. El 52% que tuvo desórdenes del sueño tuvieron 73.1% llevado del 52 a 100%, 73.1% de resistencia a la insulina, mientras que los mismos con desórdenes del sueño, solamente 26.9% no tuvo resistencia a la insulina. Y se ve lo contrario con respecto a los que no tenían desórdenes del sueño. O sea, el mayor porcentaje no tenían resistencia a la insulina. De los 52 pacientes, o sea, el 52% de los que tenían resistencia a la insulina, tuvieron más de 41%. Perdón, quiero quitar esa. Decía yo que tenían más de 41 puntos, o sea que tenían trastornos del sueño. El 73.1 tuvieron resistencia a la insulina, y de estos que tuvieron resistencia a la insulina, solamente 14 no tuvieron trastornos del sueño, mientras que los que no tuvieron trastornos del sueño, solamente 21.9% tuvieron resistencia a la insulina. Es muy obvia la diferencia entre los que tuvieron trastornos del sueño con respecto a los que no tuvieron trastornos del sueño, con respecto a la presencia de resistencia a la insulina. Aquí en la parte de abajo se mencionan los factores más afectados que se encontraron en el test de los trastornos del sueño. Estuvieron relacionados con alteraciones del comportamiento al dormir, que incluía menos horas de sueño de lo esperado para la edad, habitualmente menos 6 horas,
hora tardía para iniciar para irse a dormir, hablaban durante el sueño, removían en exceso, roncaban fuertemente, lo que hacía a veces que se despertaran durante la noche, presentaban apnea del sueño, algo frecuente en los pacientes obesos, tenían pesadillas, terrores nocturnos, o en ocasiones se cambiaban de cama durante la noche por no poder dormir. El estudio demostró que los desórdenes del sueño ocasionan resistencia a la insulina en pacientes obesos, mientras que los obesos sin trastornos de sueño tienen un porcentaje bajo de resistencia a la insulina. Los hallazgos encontrados en nuestro trabajo demuestran que existe una relación con respecto al grado de obesidad, desórdenes del sueño y resistencia a la insulina en los pacientes escolares estudiados. Por lo tanto, es necesario implementar medidas para el manejo de la obesidad y de los trastornos del sueño desde edades tempranas de la vida para evitar que se presente resistencia a la insulina. Todos sabemos que la resistencia a la insulina pues, tiene que ver, entre otras cosas, con diabetes mellitus tipo 2 y con síndrome metabólico. Gracias. Muchas gracias, maestro, por esta ponencia. Y bien, todavía no tenemos registrado alguna pregunta, entonces pasaremos a su segundo tema del día de hoy, que es obesidad y síndrome metabólico en adolescentes. Sí, como usted ya lo había mencionado, el trabajo se denomina síndrome metabólico en adolescentes obesos. También con la colaboración de la doctora Meli Molina, Denise Durán, del Departamento de Atención a la Salud. Diversos problemas médicos y psicosociales han sido relacionados con la obesidad, tanto problemas ortopédicos, cardiovasculares, emocionales como depresión y ansiedad, algunos síndromes como el síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico, pues también problemas de hígado graso, y diabetes mellitus tipo 2 y diversas enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico es un conjunto de datos clínicos y de laboratorio que están fisiopatológicamente relacionados entre sí. Su presencia constituye factores de riesgo para la presencia de diversas enfermedades. El objetivo fue determinar la prevalencia del síndrome metabólico y sus características en adolescentes con obesidad. Se realizó un estudio clínico y de laboratorio en adolescentes que estudian en escuelas preparatorias privadas de la alcaldía Benito Juárez. La población de estudio estuvo constituida por 900 adolescentes de 13 a 17 años de edad que aceptaron a participar en el estudio posterior a la autorización de las propias instituciones y de sus padres. A cada uno de los adolescentes se le realizó una evaluación nutricional, circunferencia de la cintura
y la antropometría necesaria para determinar su estado nutricional a través de los valores del Grupo de Trabajo Internacional sobre la Obesidad. Una vez que se obtuvo el peso corporal total, la talla, la circunferencia de la cintura y se obtuvo el índice de masa corporal, se determinó a aquellos que tenían sobrepeso, obesidad de primero, segundo y tercer grado. Se utilizaron las curvas de crecimiento y desarrollo del Centro Nacional de Estadística de Salud y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Y una vez que se obtuvo el estado nutricio, entonces a los que se diagnosticaron como obesos y con sobrepeso, se les completaron estudios, la presión arterial, pruebas de sangre para determinar glucosa en ayuna, triglicéridos, colesterol de HDL y también glucosa en ayunos los valores de referencia fueron los de salud de 2019. Para el diagnóstico de síndrome metabólico se utilizó el criterio del panel de tratamiento para adultos 3, modificado para adolescentes, que menciona que el diagnóstico de síndrome metabólico se establece a partir de la coexistencia de 3 o más factores de riesgo. Los factores de riesgo que nosotros evaluamos fue hiperglicemia, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, obesidad abdominal, dislipidemia. De los 900 adolescentes estudiados, 49% eran del sexo femenino y 50% masculino. De estos 900 adolescentes, 270 tenían sobrepeso y obesidad. Y de estos 270 llevados al 100%, se distribuyeron en 135, o sea, en la mitad en sobrepeso, 22% de obesidad de primer grado, 14% de obesidad de segundo grado y 12% obesos de tercer grado. Vamos a hacer un pequeño desglose muy general sobre los parámetros evaluados para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Uno de ellos fue la obesidad abdominal. De los pacientes con sobrepeso y obesidad, 110, o sea, 40.7% presentaron obesidad abdominal, o sea, su circunferencia de la cintura estaba muy por encima de los valores esperados. Fue más frecuente en hombres que en mujeres y predominó la obesidad abdominal en obesos de segundo y tercer grado comparativamente con los de sobrepeso y obesos de primer grado. Con respecto a la presencia de la presión arterial, 33% tuvieron hipertensión arterial. En el cuadro se observa que conforme incrementaban su masa muscular y su peso, también se presentaba un mayor porcentaje de hipertensión. Ahí, por ejemplo, se observa que en los de sobrepeso fue el 15%, en los de obesidad de primer grado 24%, en los de obesidad de segundo grado 27% y en los de obesidad de tercer grado 32%. En relación a la glucemia en ayuno, la presentaron elevada, o sea, hiperglicemia el 45%. Fue más frecuente en hombres en 25% que en mujeres
en 20% y en el 45% de la totalidad de los pacientes con sobrepeso y obesidad. En relación a los valores de grasas determinadas exclusivamente por el colesterol HDL y los triglicéridos, se encontró que el 60%, 162 de los de sobrepeso y obesidad, presentaron disminución del colesterol HDL y aumento de triglicéridos, por lo cual se les calificó como dislipidemia. En la parte de abajo se encuentran los valores mínimos y máximos de colesterol y de triglicéridos encontrados en la población estudiada. En este diapositiva se encuentra nuevamente mencionándoles que el síndrome metabólico se encontró en el 30% de todos los sobrepeso y obesidad. ¿Sí se acuerdan que con respecto al panel de tratamiento para adultos modificado para adolescentes se consideraba que 3 criterios de riesgo eran suficientes para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico? Más del 83% presentaron nada más 3 criterios y el 16% restante presentó 4 o más criterios de los mencionados como de riesgo. Predominó el síndrome metabólico en el sexo masculino en más del 70%. La edad más frecuente afectada fueron los niños de 16 a 17 años con respecto a los de 13 y 15 años de edad. Y la obesidad abdominal se presentó en más del 90% de los pacientes que tuvieron diagnóstico de síndrome metabólico. En esta gráfica se observa nuevamente que los de obesidad tuvieron 80% de síndrome metabólico, mientras que solamente el 20% de sobrepeso presentó síndrome metabólico. Y también se puede llegar a observar que conforme aumentaba el grado de obesidad, el porcentaje de síndrome metabólica era mayor, del 20 hasta el 32%. Conclusiones. La prevalencia del síndrome metabólico en los adolescentes obesos estudiados fue del 30%. Quiero hacer la aclaración que este es un porcentaje muy alto comparativamente con estudios hechos en países incluso latinoamericanos. Como habíamos mencionado, predominó en hombres, en obesos de tercer grado, y casi todos presentaron obesidad abdominal, y que conforme aumenta la edad, aumenta la posibilidad de tener síndrome metabólico. De tal manera que es importante realizar el diagnóstico de obesidad y de síndrome metabólico lo más tempranamente posible, con el objetivo de efectuar medidas, intervenciones y tratamientos oportunos que permitan evitar la aparición de complicaciones cardiovasculares, metabólicas y endocrinas en sus vidas adultas. Obviamente todo estaría encaminado a controlar la obesidad y después todos los aspectos relacionados con los factores de riesgo que incluyen el síndrome metabólico. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. Creo que no tenemos pregunta alguna, pero aún así agradecemos muchísimo el hecho de que comparta todos sus conocimientos con nosotros. Y bien. Pues gracias a ustedes y nuevamente reitero que me debo saludar a todos los presentes y fue un placer haber compartido mi trabajo con ustedes. Gracias. Agradecemos a nuestros 7 trabajos del día de hoy, a nuestros 7 ponentes que presentaron sus trabajos el día de hoy y les haremos llegar su constancia a brevedad posible. A todos nuestros asistentes les agradecemos el que se hayan conectado con nosotros. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, 5 de la tarde, por la misma vía que Zoom, pero en la siguiente semana estaremos trabajando con las aportaciones del área salud y trabajo, con una mesa de trabajo que vendrá siendo panorama de la salud mental en los trabajadores. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo
miércoles. Bonito ombligo de Muchas semana. gracias a todos.